Bendiciones, amados hermanos. Es un placer nuevamente el poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y tener la oportunidad de deleitarnos juntos en este día recibiendo el mensaje de la santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús, espero que tengan sus Biblias con ustedes en el nombre de Jesucristo para que juntos escudriñemos lo que la palabra de Dios nos dice y así nosotros podamos, amados hermanos, reconocer que cada palabra, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo nos ordena, es necesario que le prestemos la debida atención y es necesario que nosotros mismos lo veamos en las Sagradas Escrituras para que nos demos cuenta que es palabra de Dios. Nosotros necesitamos, amados hermanos, confirmar en el nombre del Señor Jesucristo la palabra en el nombre de Jesús. A través de las Escrituras nosotros podemos, amados hermanos, darnos cuenta cuál es la voluntad de nuestro Dios y así poder, amados hermanos, servirle de acuerdo a su voluntad. Como han visto a lo mejor el título ya del mensaje de este día, el pecado trae muerte. Nosotros lo sabemos, amados hermanos, a través de las Escrituras, pero es necesario que constantemente se esté, amados hermanos, anunciando, se esté recordando en el nombre del Señor Jesucristo de el por qué no nos conviene pecar absolutamente a nadie, por qué debemos de abstenernos de pecar, por qué debemos de alejarnos del pecado, por qué debemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, de mantener una vida, amados hermanos, fuera de pecado. ¿Por qué? Porque a lo primero que le conviene es a nosotros, hermano, porque el pecado trae muerte y esto no es un dicho, esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que el pecado trae muerte. Cada vez que sea usted incitado a pecar, dése cuenta que está siendo llamado a muerte, está siendo llamado a la muerte, porque eso es lo que trae el pecado. Y la palabra de Dios nos dice claramente: no hay forma como nosotros podamos, amados hermanos, decir que no entendemos este versículo, decir que no entendemos este mensaje, decir que no entendemos este consejo del Señor, cuando es bien claro. Más claro no puede estar, amados hermanos, que el pecado trae muerte. Y si sabemos que trae muerte, ¿a quién le agrada, hermanos, la muerte? ¿Quién busca la muerte? ¿Quién quiere morir? Nadie. Queremos vivir. Y si queremos vivir, hay que saber qué es lo que debemos nosotros seguir para poder vivir. El pecado trae muerte, mas Cristo trae vida. Cristo trae vida. Y si nosotros es vida lo que queremos, entonces sabemos a quién seguir. No vamos a tener excusa en aquel día. Para el cristiano que todavía le gusta andar tocando el pecado, sepa muy bien que el pecado trae muerte y que no es ningún dicho ni ninguna broma, es una verdad. El resultado del pecado es muerte. Así vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Que no hay, amados hermanos, mucho en que nosotros podamos, hermanos, escondernos y decir, lo mejor es que la pastora entiende este versículo de esa forma, pero a lo mejor no es exactamente lo que quiere decir. No hay donde nos podamos esconder, absolutamente nadie. La palabra es muy clara y dice así en Romanos capítulo 6 y versículo 23, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que esto no puede estar más claro, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte.
Cualquiera que se encuentra en pecado, amados hermanos, está caminando hacia la muerte. Y cualquier pecado, amados hermanos, en Dios no existe pecado blanco y pecado negro, ni pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Y solamente el no seguir a Cristo es el pecado más grande que podemos cometer. Que la vida se nos haya manifestado a nosotros y hayamos optado por seguir mejor el pecado y no la vida. Eso es el pecado más grande del hombre. Y la palabra del Señor nos deja saber claramente que la paga, el resultado, el premio, el final de el pecado es la muerte. Es la muerte. Claramente lo dice. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos, amados hermanos, que por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Por uno solo entró el pecado a todos los hombres. Y a través de ese pecado, la muerte a todos los hombres. Y para morir hay que enfermarnos, ¿verdad? Bueno, a través del pecado entraron todas las enfermedades también, amados hermanos. Esas enfermedades, hermanos, que tienen el poder de llevarse a la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado original, amados hermanos, eso es lo que dio, amados hermanos, a luz. Dio a luz la muerte. Pero Cristo Jesús, en su misericordia, Él se ha presentado a la humanidad como la vida eterna, diciendo que todo aquel que en Él cree vivirá eternamente. Pero lamentablemente, aunque el hombre sepa esto, prefiere vivir bajo la maldición del pecado. Prefiere vivir bajo las ataduras del pecado. Prefiere continuar siendo reo del pecado, porque voluntariamente prefiere seguir en el camino del pecado que alejarse del pecado y servir a Cristo Jesús, sabiendo que la recompensa, amados hermanos, es vida eterna. Y sabiendo que así como entró el pecado, amados hermanos, al mundo por uno, así también por uno también entró la gracia. Si sabemos que a través de Adán, amados hermanos, vino el pecado a la humanidad, sabemos también que a través de Jesucristo ha venido la vida eterna para todos, amados hermanos, aquellos que quieren recibirle a Él. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 17, dice así en el nombre de Jesús: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que si por una transgresión, por un solo, vino amados hermanos, la muerte por la transgresión de un solo hombre que pecó, vino la muerte y vino a muchos. Mucho más reinará, amados hermanos, la vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque Él no tenía que hacer esto, pero Él lo hizo por su gran amor y su gran misericordia. Él pudo habernos dejado en esa gran condenación, pero así como el hombre pecó, Él también fue propicio a todos nosotros, para que a través de su santo sacrificio todos nosotros tuviéramos el perdón de pecados y pudiéramos tener vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así por la desobediencia de un solo hombre, todos los hombres, amados hermanos, vinieron a ser destituidos y contados como pecadores. Así también por la obediencia de uno, también muchos serán constituidos justos, dice el Señor. Pues así es como llama el Señor a su pueblo. Así llama el Señor a los que le siguen a Él, justos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, dice la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria sea el nombre de Jesús. Así la ley vino para que abundase el pecado, pero mucho más abundó, amados hermanos, la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es una maravilla, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que a pesar que nosotros nacemos bajo una condenación, amados hermanos, por la naturaleza humana que ha sido condenada, amados hermanos, bajo pecado por la desobediencia del primer hombre que desobedeció al Señor. Dios ha sido propicio para la humanidad y ha venido y ha dado, amados hermanos, ha abierto un camino, ha dado, amados hermanos, ha dado su vida para que a través de Él nosotros podamos, hermanos, entrar al reino de Dios y nuevamente tener esa vida que Dios tenía dispuesto a darle al hombre desde el principio, una vida eterna. Pero por la desobediencia el hombre fue echado de esa eternidad. Pero Dios en su misericordia abrió los brazos en la cruz del Calvario para todos aquellos que quieran correr a Él. Tengamos la oportunidad de tener esa eternidad que el Señor Jesucristo, amados hermanos, tenía dispuesto para el hombre. Así que no hay excusa. No vamos a echarle la culpa a Adán y decir: por el pecado de Adán yo voy a morir. No, hoy usted no va a morir por el pecado de Adán. Hoy usted va a morir por su pecado, porque hoy no hay por qué morir ya por el pecado, porque la vida se ha presentado a nosotros, ha abierto sus brazos y ha dicho que todo el que llegue a Él será salvo. Ya no estamos, amados hermanos, bajo condenación. Ya no tenemos por qué ir, amados hermanos, a la condenación eterna. Ya no tenemos por qué decir: es que pobre de nosotros, es que nosotros hemos nacido ya bajo condenación. Sí, pero al llegar a esta vida tenemos también, amados hermanos, la gran
oferta de salvación, la gracia de Jesucristo ofrecida a toda la humanidad. Todo aquel que quiera, hermanos, vivir, que llegue al Señor y será salvo. Oh, amados hermanos, así como hemos creído y sabemos y somos testigos, amados hermanos, que verdaderamente el hombre desde que nace es inclinado hacia el pecado, y que esto vino, amados hermanos, por el pecado original de Adán. Así también, amados hermanos, mucho más real y mucho más abundó, dice la palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos seguros. Nuestra salvación es una salvación eterna, real, lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso es necesario que nos sostengamos, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, porque la gracia de Cristo Jesús se ha presentado para dar vida y vida en abundancia, amados hermanos. Pero por lo tanto es necesario que nosotros escuchemos la voz del Señor y reconozcamos, amados hermanos, que no nos conviene practicar el pecado, porque si aún después de conocer la vida nosotros optamos por seguir practicando el pecado, entonces estamos menospreciando la vida por ir detrás del camino de la muerte. No nos conviene como cristianos, amados hermanos, continuar en pecado, ni como humanidad a nadie le conviene pecar, porque el pecado le llevará a la muerte, y no solamente a una muerte física, sino a una muerte eterna. Los muertos no estarán, amados hermanos, en las bodas del Cordero. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos manda y nos cela, amados hermanos, con celo santo, de que nos alejemos del pecado, porque Él sabe que si nosotros pecamos vamos a perecer. Él sabe que si nosotros continuamos pecando a la verdad, moriremos eternamente. Y la voluntad de Dios no es que muramos, la voluntad de Dios es que vivamos. Por lo tanto, amados hermanos, es de nosotros, hermanos, el tener nosotros la precaución, el estar en alerta, en cuidarnos segundo tras segundo, en acto examinarnos, que no haya pecado en nuestras vidas, que nuestro pensamiento, que nuestro corazón, que nuestras intenciones no estén inclinadas a pecado, y si lo están, reprendernos nosotros mismos y decir en el nombre del Señor Jesucristo: no me conviene, porque el pecado lo único que traerá a mi vida será muerte, será desgracia, será pérdida. Mas Cristo me trae vida. Mas Cristo ha venido para ofrecerme lo que verdaderamente a mí me conviene. La gracia del Señor ha sobreabundado, amados hermanos, para con todos aquellos que quieren, amados hermanos, llegar al reino de Dios y huir de esa condenación en la cual todo ser humano bajo la humanidad, amados hermanos, hemos heredado ese pecado y nacemos, hermanos, inclinados a una condenación. Pero gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que al llegar a esta vida también, amados hermanos, tenemos la oportunidad de conocer a nuestro libertador, de conocer a nuestro Salvador, aquel que tiene el poder, amados hermanos, en el nombre de Jesús, de darnos vida y vida en abundancia. Aquel, amados hermanos, que tuvo el poder de clavar nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y venció en la cruz, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, venció a la muerte y se levantó al tercer día, para que todos aquellos, amados hermanos, que verdaderamente crean en su mensaje, se levanten y le sigan en el nombre de Jesús. Y si buscan vida eterna, sepan
sabrán dónde está la vida eterna. La vida eterna, amados hermanos, la sabemos, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, que solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues Él mismo lo dijo, que Él es la resurrección, Él es la vida eterna, Él es, amados hermanos, todo lo que el hombre necesita está en Cristo Jesús. Todo lo que el hombre puede necesitar en esta vida y en la vida venidera, todo está en Cristo Jesús. Él tiene el poder de levantar nuestras vidas, amados hermanos, y rescatarlas aún de las llamas del infierno. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, de cómo el pecado trae desgracia al hombre, de cómo el pecado entró a esta vida, de cómo a través, amados hermanos, del pecado llegaron las enfermedades al hombre, llegaron las enfermedades, amados hermanos, para tener, Dios mío de la gloria, para tener nosotros, amados hermanos, la oportunidad de en nuestra propia humanidad vivir las consecuencias de lo que es el pecado y darnos cuenta verdaderamente de cómo el pecado puede infestar nuestras vidas, nuestros cuerpos, aún llenarnos de plagas y de enfermedades, amados hermanos. Porque las plagas, amados hermanos, de enfermedades llegan a esta tierra, es a través del pecado, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Y a través de todas esas cosas el hombre pueda, hermanos, despertar, el hombre puede abrir sus ojos y pueda darse cuenta verdaderamente cuál es la recompensa de la desobediencia, cuál es la recompensa del pecado, y darse cuenta que no le conviene ir por ese camino, que no hay ninguna ganancia en el pecado. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que Él vino y llevó todas nuestras dolencias, llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque a causa del pecado, amados hermanos, este cuerpo se destruye, y no solamente se destruye el cuerpo, se destruye también el alma. Vamos a ir a una historia en el nombre del Señor Jesucristo, de cómo el Señor nos deja saber claramente a través de su palabra, de cómo el pecado puede destruir nuestras vidas, de cómo el pecado, amados hermanos, puede ser miserable en nuestras vidas, de cómo a través del pecado, amados hermanos, nosotros podemos vivir una vida llena de dolor, llena de tristeza, llena de angustia, amados hermanos, en esta vida, y después de esta vida ir a pagar en la eternidad, en las llamas del fuego, en ese infierno, en ese lago de fuego que habla la Escritura, amados hermanos, en el nombre de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 5, nos narra la historia de un hombre paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. Y si dice 38 años, es porque un día este hombre no era paralítico. Un día este hombre era un hombre sano, pero a través del pecado enfermó y llegó hasta ser un paralítico. ¿Hasta dónde el pecado nos puede llevar, hermanos? Nos puede llevar el pecado, amados hermanos, hasta paralizar nuestros cuerpos. La palabra del Señor dice que este hombre no se podía valer por él mismo, que este hombre tenía 38 años de estar sufriendo su enfermedad de estar paralizado. Usted sabe cuánto afecta y qué triste es estar enfermo. Un dolor de muela que sea que usted tenga o que tengamos por 2 o 3 horas. Estamos desesperados, nos afecta. Un dolor de cabeza.
Con una hora que tengamos un dolor de cabeza, estamos desesperados, ya no aguantamos. Con un dolor de espalda que usted tenga, con que le duelen sus piernas. A lo mejor solamente ha tenido 4 o 5 horas de dolor en sus piernas. A lo mejor no puede caminar muy bien y tiene que caminar lentamente. Y solamente han sido a lo mejor 4 horas, 5 horas o un día. Póngale a este hombre 38 años. 38 años. Sin poder valerse por él mismo. ¡Qué frustración! 38 años viviendo en frustración, dependiendo de otros que le quieran ayudar, porque no podía valerse por él mismo. ¿Sabe qué? El pecado nos puede traer todas estas cosas. Ahora no se dice que toda persona que se enferma porque pecó. Pero si las enfermedades no vienen por la gracia y la misericordia de Dios. Las enfermedades han llegado, amados hermanos, a esta vida y a la vida de la humanidad a causa del pecado. A causa del pecado. Por eso que solamente Dios puede sanarnos. Solamente Dios tiene el poder de echar fuera esos virus de enfermedades en el nombre de Jesús. Solo Él tiene el poder. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1, en el nombre de Jesús, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua, porque cada año descendía a este estanque el ángel a remover el agua, y el primero que caía en el agua era sano de cualquier enfermedad, era sanado. Lo que sea que tuviera de enfermedad, el primero que cayera en el agua era sanado. Pero ¿cómo un paralítico podía ganarle al resto? Si el ciego o el mudo, póngale cómo le puede ganar un paralítico o un mudo, que su enfermedad sea que es mudo. Ese se tira más rápido. ¿Cómo el paralítico le va a ganar? Iban muchos más adelante de él. Así que este paralítico solamente dependía de que otros quisieran ayudarle. Pero los que estaban ahí estaban buscando lo mismo. Buscaban ellos ser el primero que cayera. No estaban por empujar a otro. Este hombre tenía muy pocas oportunidades verdaderamente de poder sanar, pero estaba ahí esperando el turno que le tocara a él, por si alguien le hacía el favor de meterlo en el estanque. Porque dice el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De cualquier enfermedad que tuviese, cualquiera que descendiera, primero quedaba sano. Y ellos estaban ahí esperando hasta que se diese el movimiento del agua. Esto sucedía una vez cada año. Y había allí, dice la palabra, y había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Tenía 38 años de estar incapacitado, necesitado. No podía moverse por él mismo. No podía suplir sus necesidades por él mismo. No podía valerse por él mismo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Contestó el paralítico: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él tuvo misericordia de este hombre. No porque este hombre fuera lo mejor, pero Dios siempre se ha compadecido de la condición del hombre. Aún en medio de todos nuestros defectos, aún en medio de todas nuestras maldades, aún en medio de nuestros pecados, pues nosotros somos testigos. Porque cuando Cristo se compadeció en llamar nuestras almas, nosotros no le estábamos buscando. Nosotros estábamos hundidos en pecados. Y estando ahí hundidos en pecados, Él tuvo compasión de nosotros y llamó nuestras almas, estando en la condición de enemigos de Dios. Porque no estábamos siguiendo las obras de Dios, mas estábamos siguiendo las obras del mundo. Y viéndonos el Señor en esa condición, no quizás de paralíticos, pero sí de paralíticos completamente, de todas formas, físicamente, espiritualmente, y viendo que estábamos ya a un suspiro para morir. Y todo eso, ¿por qué? Por el pecado que había en nuestras vidas. Él tuvo compasión de llamarnos para darnos vida, para sanarnos de nuestra enfermedad, para sanarnos de ese mal que el pecado había producido en nuestras vidas. El Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo encontró el Señor Jesús. Jesús sí sabía quién era este hombre. Así como este hombre vio a Jesús
en ese momento de encuentro que tuvieron? Así como el paralítico vio a Jesús, así Jesús lo vio a él. Jesús pudo reconocerlo, quién era el que él había sanado. Mas parece ser que este hombre no lo reconocía, porque lamentablemente el ser humano está listo para recibir nada más las bendiciones, el favor de Dios. No les importa conocerle, no les importa saber nada de él. Lo que les importa es recibir el favor de Dios, porque el corazón del hombre está podrido. Y aún encontrándose en esta condición, este hombre parece ser que no era un ser muy agradecido, porque aunque el Señor se hubiese apartado, este hombre lo primero que hubiera hecho era buscarlo al Señor y al menos preguntarle: ¿cómo te llamas, Señor?, para saber quién era quien le había sanado. Pero Jesús, al verlo, sí se recordó quién era este hombre, porque después dice la palabra en el versículo 14, y es donde quiero, amados hermanos, que entendamos en el nombre de Jesús lo que el Señor nos dice a través de esta historia. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor le estaba ahí declarando: has sido sanado ya, no peques más. O sea que por el pecado estabas en esa condición. No peques más, para que no te venga una cosa peor. O sea que por el pecado te puede venir una cosa peor que quedar paralítico en una cama. Por supuesto que sí. O cosa peor, que ni tan siquiera quedes como un paralítico, sino que pierdas la vida por causa del pecado. El pecado ha engrandecido en nuestros días. El pecado se encuentra, amados hermanos, solamente abre la puerta a usted de su casa. ¿Para qué decir esto? Si aún dentro de la casa está el pecado, a través de la televisión o a través de los mismos miembros, hablando desordenadamente, haciendo cosas desordenadas, cosas que no le es lícito al hombre hacer. A través de la palabra de Dios nos deja saber lo que es lícito y lo que no es lícito. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado se ha multiplicado. Y así lo mismo también la muerte se ha enseñoreado en todos aquellos que son hacedores de pecado. Lamentablemente hoy el hombre, muy pocos llegan a una edad de adultos, porque tristemente la juventud no llegan ni a decirse jóvenes, porque en la adolescencia están perdiendo la vida. ¿Y por qué la pierden? Por el pecado. ¿Cuál pecado? Por el camino en el que andan de pecado. Ese camino les condujo a la muerte. Y no tenemos excusa, amados hermanos, porque el Señor nos habla muy claramente acerca de lo que el hombre obtendrá a través del pecado y de lo que el hombre se puede salvar alejándose del pecado. Y no solamente salvarse, sino heredar todas aquellas promesas y bendiciones que el Señor ha dejado
para los que le siguen y obedecen sus mandamientos. Tanto así que Él nos ha puesto claramente, amados hermanos, a colores, ha dibujado a colores, amados hermanos, la vida y la muerte. Y nos ha pintado dos cuadros que nadie se puede confundir entre la vida y la muerte. Que nadie puede decir, yo no he tenido la oportunidad de ver esos cuadros. Porque ese cuadro está pintado entre el cielo y la tierra, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dándonos la gracia de su infinita misericordia, para que nuestras almas corran a Él y escapen de la condenación del pecado. Nadie puede decir, yo estoy ignorante acerca de esto. Muy claramente la palabra de Dios nos dice, el Señor se ha tomado su tiempo de exponernos y poner esos dos caminos, el que conduce a la vida eterna y el que conduce hacia la muerte. Nadie puede decir, yo no tuve la oportunidad de conocer el camino de la vida. El mundo entero ha tenido la oportunidad, pero el mundo ha optado por seguir el camino de la muerte. Y muchos que aún han recibido la gracia de Cristo, ellos mismos han saltado hacia el otro lado, al camino de la muerte, por su propia voluntad, no queriendo vivir para Cristo, porque aman más los placeres de este mundo, aunque sepan que eso les traerá muerte eterna. Lamentablemente, el hombre es inclinado hacia lo malo, pero el Señor Jesucristo, a pesar de la maldad de la humanidad, Él continúa teniendo las puertas abiertas y sus brazos abiertos para aquellos que quieren correr a Él y ser salvos. Porque Él conoce, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Nadie le puede engañar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 15, nos deja, amados hermanos, sin excusa. No hay excusa para nadie. Dios ha sido muy claro con cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 15 dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira, yo he puesto delante de ti, dice el Señor. No digas más tarde delante del ángel que nunca se te puso delante de ti la vida y la muerte para que tú escogieras y tú mismo o tú misma hicieras la decisión. Porque no tendrás excusa en aquel día, por cuanto el Señor con su gran amor te ha hablado, te ha esperado, ha sido paciente, esperando que corras y eches mano de la vida eterna. No habrá en aquel día para nadie excusa en la presencia del Señor, porque todo lo que nosotros necesitamos aquí está. El Señor nos ha aclarado todo.
Él mismo en su palabra dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O escoges la vida y el bien, escoges la vida, entonces vas a escoger el camino del bien. Dice: sí, yo escojo la vida. Sí, pero si lees, dice la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escoges la vida, escogerás el bien, escogerás el camino del bien. No puedes escoger la vida y seguir en el mal. O escoges la muerte y el mal, dice el Señor. Porque si tú escoges llevar el camino del mal, no te preguntes qué será lo que tú recibirás al final. Tú has escogido la muerte. Pero si tú escoges el bien, que es obedecer los mandamientos del Señor, tú has escogido la vida eterna. Por eso el Señor te lo dice claramente. Porque no se trata solamente de palabras. No se trata solamente de decir: oh, Dios pone la vida y la muerte. No, yo escojo la vida. ¿Quién va a escoger la muerte? Sí, cualquiera lo dice. Como lo dije en otra ocasión, es que hablar es fácil. Decir una palabra es fácil. Pero vivirlo, hacerlo. Si escoges la vida, haz el bien. Aléjate del pecado. Ahora, si no te alejas del pecado, no te hagas ilusiones que hay vida. Porque lo que has escogido es la muerte. Quieras o no quieras, el resultado del mal es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pues el Señor lo deja saber claramente, que Él nos ha puesto frente a nosotros, amados hermanos, la vida, que es el bien, también la muerte. No te estoy escondiendo nada, te lo estoy poniendo frente a ti para que seas tú el que escoja, dice el Señor. Porque yo te mando, dice el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Porque yo te mando, dice el Señor, yo te mando que ames a Jehová tu Dios. ¿Y qué es amar? Guardar sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo te mando, dice el Señor, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Para qué debemos de amar al Señor? ¿Para qué debemos de guardar los mandamientos del Señor? Para vivir. ¿Para qué debemos de alejarnos del pecado? Para vivir. Porque el Señor nos manda que guardemos sus mandamientos, para que de esa forma nos alejemos de la muerte y así nosotros podamos tener derecho a la vida eterna, para poder vivir. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar e inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Si no decidieres servirme y te inclinares, te extraviares, dice el Señor, y decidieres servir a dioses ajenos, a cualquier otra cosa, porque a lo que tú sigas, ese es tu Dios. Yo te digo, dice el Señor, que ciertísimamente pereceréis,
Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Qué lindo el Señor. Qué precioso es el Señor. Y Él dice que llama a los cielos y a la tierra por testigos contra nosotros, que nos ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y todavía nos aconseja lo que debemos de escoger. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas, dice, para que vivas tú y viva tu descendencia. ¿Por qué queréis morir? ¿Por qué continúas en pecado? ¿Por qué no queréis soltar el pecado sabiendo que Dios mismo nos ha dejado saber que el pecado nos consumirá, el pecado nos matará, el pecado traerá muerte a nuestras vidas? ¿Por qué no queremos entender el mensaje de Dios? Como hijos de Dios, nosotros debemos de ser alérgicos al pecado, tan alérgicos que de lejos debemos de estar ya rechazándolo, porque sabemos a cierta que nos traerá muerte. Como hijos de Dios, iglesia del Señor, no practiques pecado, porque ciertamente pereceréis en él. Moriréis, dice el Señor. Más claro no nos puede poner el Señor este tema de entre la vida y la muerte, entre lo que produce el pecado y lo que Cristo nos ofrece. Cristo te ofrece vida. Cristo te da vida y vida en abundancia. El pecado te da muerte. El pecado te trae destrucción. El pecado te trae miseria. Te puede llevar una vida en este mundo llena de miseria, desgraciada en esta vida. Y ya no se diga la desgracia de la eternidad, de vivir una eternidad bajo maldición, porque eso es lo que la palabra de Dios también nos dice. La gente le gusta saber todo lo bonito de Dios, pero no quieren saber acerca del infierno. No quieren saber que existe un lago de fuego. No quieren saber que hay una paga para el pecador. Pero en la misma Biblia, que pueden leer que Dios es amor, también en la misma Biblia se encuentra que la paga del pecado es muerte y que hay condenación para todo desobediente, para todo aquel que no ha querido obedecer la voz del Señor. El Señor nos ha puesto frente a nosotros. Su palabra lo dice, la vida y la muerte, y nos dice: escoge tú. Y todavía nos da el bono de darnos el consejo: escoge la vida, escoge la vida. No sé de qué más forma Dios nos puede hablar. Para de pecar, para de pecar. Límpiate, purifícate, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha preparado para recibirle.
Una iglesia que estima la vestidura que el Señor le ha entregado. La cuida. No quiere manchas, no quiere arrugas. Quiere tenerla perfecta. Porque no sabe el día ni la hora en que el Señor llame a su iglesia a cenar con Él en las bodas del Cordero. No entrará pecado en su reino, ni entrarán los muertos en el reino de Dios. Él es Dios de vivos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios quiere que vivamos. Dios quiere prosperarnos. En donde sea que nos encontremos, la voluntad de Dios es prosperarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Si Dios quiere que nosotros tengamos vida, Él quiere también que estemos saludables. Él no quiere que estemos enfermos. Él nos quiere saludables. Él nos quiere llenos de vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Su palabra lo dice, que de esta forma nosotros tendremos vida y vida en abundancia. Yo te he puesto hoy frente a tus ojos la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge tú, dice el Señor. Pero aún ahí le dice el Señor: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Yo quiero que vivas. ¿Qué tanto le interesa al Señor que usted y yo vivamos? Porque Él es bueno y Él sabe lo que es la eternidad y el lugar donde llegará todo pecador. Y Él quiere que nosotros nos salvemos de llegar a ese lugar. Por eso Él, en su gracia y su misericordia, ha alumbrado nuestras vidas con su palabra, para que a través de su palabra no caminemos en oscuridad y no hagamos cosas necias en esta vida, sino actos sabios, una vida llena de sabiduría, caminando por caminos rectos hacia el reino de Dios. La voluntad de Dios es que vivas tú y viva tu descendencia. ¿Y cómo esto se dará? Lo dice el versículo 20. Amando a Jehová. Amando a Jehová tu Dios. Pero yo lo amo, hermana. ¿Obedece sus mandamientos? Esto no es un juego. Aquí no es de que yo pienso así. Esto no es que yo creo así. Esto no es que mi corazón siente así. Mi corazón cree así. Si le amas, la pregunta es: ¿obedece sus mandamientos? Porque este es el lenguaje de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. La voluntad de Dios es que vivamos. Y solamente podemos vivir si amamos al Señor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
Así que dice el Señor, esta es la voluntad: darte vida, prolongar tus días. Queremos, yo quiero vivir larga vida. Yo quiero que Dios me dé largos años de vida. ¿Quieres entonces? ¿Tú quieres prolongar tu vida? Si quieres prolongar tu vida, el consejo está en las Sagradas Escrituras. Ama al Señor. Yo le amo. Ámale bíblicamente. ¿Y cómo es bíblicamente? Obedeciendo sus mandamientos. Él te prolongará tu vida y la prolongará tanto que será hasta la eternidad, de eternidad. Porque eso es lo que el Señor nos ofrece: eternidad. No hay fin. La eternidad no tiene fin. Así que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos de amar al Señor? Porque Él es vida para nosotros. Él es vida para nosotros. Y esta vida solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa vida ya la entregó el Señor. Y fue hecho su sacrificio públicamente. Por eso Él fue puesto entre el cielo y la tierra, a forma que nadie podría decir que no supo acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue una muerte pública entre el cielo y la tierra. No hay ser sobre la faz de la tierra hoy en día que diga que no sepa de Jesucristo. Porque la verdad es que el Evangelio ha llegado hasta los lugares donde jamás imaginábamos que podría entrar. Hoy, a través de la tecnología, el Evangelio está siendo predicado en cada rincón de esta tierra. Jesucristo es el Salvador del mundo entero, porque el mundo entero fue destinado a muerte eterna desde el día que Adán desobedeció al Señor. Pero Cristo, en su misericordia, descendió para abrir un camino que nos llevara hasta el reino de Dios. ¿Dónde está ese camino? Él lo dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es esa puerta de entrada al reino de Dios. Es gratuitamente y sin acepción de persona. No tendremos excusa. Sabemos que el pecado nos afecta. Sabemos que el pecado nos hundirá en muerte. Por lo tanto, si es vida lo que buscamos, no seremos hacedores del pecado. Todo lo contrario, seremos hacedores de la palabra de Dios, porque en ella tenemos vida eterna. Viviremos en esta vida, sean pocos o muchos los años que nuestro gran Rey y Salvador nos dé, en obediencia a Él, sabiendo que nuestra vida está en Cristo Jesús, a través de la obediencia a sus mandamientos. Iglesia de Dios, considérate sumamente dichosa de tener la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso. Y mucho más nosotros que somos gentiles. Hemos sido llamados también a heredar las promesas de las cuales el Señor le habló un día a Abraham. Le dijo que en él serían benditas todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Por eso nosotros debemos de sentirnos sumamente dichosos
que hemos entrado en esa promesa, cuidemos el gran regalo que Dios nos ha dado de ser parte de esa gran promesa tan firme, tan fiel y verdadera, que nosotros los gentiles hemos tenido la oportunidad también de entrar a la salvación. Iglesia del Señor, retén lo que has aprendido de la santa palabra de Dios. Aléjate del pecado, porque cada día que te alejes del pecado, te acercas más a la vida. Y eso es lo que nos conviene a nosotros, acercarnos a la vida. ¿Cómo podemos acercarnos? Es amándole. Y no es difícil amar al Señor, porque el Señor ha sido y continúa siendo sumamente grande en bondad y misericordia con nosotros. Solamente el habernos tenido en tan alta estima para ser sus hijos es demasiada razón por qué amarle y estimarle, como para obedecer sus mandamientos y querer estar por la eternidad con Él. Así como por uno muchos pecaron, por uno muchos seremos salvos. Dios te bendiga, Iglesia del Altísimo. Retén lo que tienes, porque el que ha de venir muy pronto vendrá, tal como su palabra lo dice, y será en el momento que menos lo estemos esperando. Pero por eso hay que estar preparados. Mi alma se regocija en el Señor, se regocija en su palabra y se regocija en saber que lo que Dios nos pide no es difícil cumplírselo. Al contrario, es un gozo servir al Señor. Que la paz del Señor Jesucristo sea con su pueblo, lo siga guiando cada día a través de la santa unción de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, Iglesia, está contigo. Tú mismo tienes el testimonio que Dios está contigo. Sostente firme, porque el Señor está a las puertas. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima.